Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini. Más conocido como Giacomo Puccini, nació en Lucca y falleció en Bruselas con 65 años. Su tatarabuelo, con el que compartía el nombre, fue maestro de capilla. A este le sucedió en el cargo su hijo, a este su hijo y a este su hijo, padre de nuestro protagonista. Todos ellos estudiaron música en Bolonia y ejercieron el puesto de maestro de capilla durante 124 años. La madre del chiquillo fue ama de casa, porque bastante tenía la mujer con tener que cuidar de 9 hijos. Giacomo fue el sexto. Desde pequeño, la familia esperaba que él continuase con el trabajo paterno, pero su padre falleció cuando el zagal tenía 6 años. No obstante, fue apuntado al coro infantil y más tarde ejerció de organista suplente. También se sacaba un dinerillo tocando en fiestas y tabernas bransianas. Y como dice Fernando Argenta, que Bach lo tenga en su gloria, este ambiente induce a pensar que perdió la inocencia bien temprano. Dicen que robó algunos tubos del órgano de la iglesia para venderlos y comprar tabaco, así que deducimos que empezó a fumar bastante pronto, vaya. Con 17 vio en directo a Aida, de Verdi. Como no tenía un duro, se coló y lo flipó bastante con el concierto. Un hermano de su madre supervisó su formación musical y el zagalico obtuvo su diploma de música. Compuso una misa y la reina Margarita y un tío suyo le hicieron un Patreon para que estudiase en Milán y para que apareciese su nombre al final del vídeo por solo 3... Estudió composición en el conservatorio con 3 profesores y por sus escritos suponemos que se aburría un poco bastante. Creó una obra que le gustó a uno de sus profes y este le presentó a Fontana, un periodista poeta que escribió el libreto de la primera ópera de Puccini. Giacomo presentó la obra a un concurso. No ganó, pero llamó la atención de Ricordi, un famoso editor musical que le compró esta ópera y ya de paso le encargó otra. Edgar, con libreto de Fontana otra vez, se estrenó en La Scala y no cuajó mucho. Puccini revisó la obra, pasó de 4 actos a 3 y aprovechó el acto sobrante para hacer una fuga. Concretamente, se fugó con Elvira, una antigua alumna de piano. Elvira estaba casada con un mujeriego. Ella se hartó de los rolletes de su marido y se quedó embarazada de Giacomo. Huyó de casa encinta y se fue a vivir con el compositor. A Puccini le gustaba pasar su tiempo libre en un pueblecito situado a 25 kilómetros de Lucca. Allí se acabó comprando una casa cerca del lago, que hoy se puede visitar porque es un museo. Una semana después de que Verdi triunfase con su última ópera, Giacomo estrenó la suya con miedo de que el éxito reciente de Giuseppe lo eclipsase. Pero la obra fue aclamada por el público y la crítica, y un famoso dramaturgo y periodista declaró: «Puccini me parece más heredero de Verdi que cualquiera de sus rivales». Tras esta ópera, compuso La Bohème y se estrenó con Toscanini como director. Es una de las óperas más representadas de la historia, pero al principio se lió un follón que la vincompae. Un compositor estaba creando una ópera basada en la misma novela que la de nuestro amigo. Empezaron a discutir sobre quién la había empezado a componer antes y Giacomo dijo: «Que componga él, yo compondré, el público decidirá». La versión de Puccini fue aumentando en popularidad y se interpretó hasta en Moscú o Estados Unidos. Y de la versión del otro hoy no se acuerda ni el pillaliebres. Es por estas fechas cuando fundó junto a unos buenos amigos el Club La Bohème. Se montaban unas fiestas de las que Schubert estaría orgulloso y tenían unas normas tan curiosas como las que veis en pantalla. Además, Giacomo empezó a comer en exceso, porque Giacomo y los miembros del club le pusieron el apodo de Hombre Globo. Después compuso Tosca, y Mahler opinaba sobre ella que, hoy en día, cualquier necio capaz de orquestar tiene éxito con una ópera. Puccini se compró el primer coche de su ciudad. Un día estaba conduciendo y voló, y me hizo volar. La que sería su futura esposa y su hijo salieron despedidos del coche, pero solo padecieron heridas leves, y el chofer también salió volando y se partió el fémur. El músico acabó con una grave fractura en la pierna derecha y quedó atrapado debajo del automóvil. La suerte quiso que cerca del accidente viviese un médico, y junto a otro vecino consiguieron sacarlo de debajo del coche. La lesión no se curó bien, estuvo en tratamiento durante meses y de paso le diagnosticaron diabetes. Pues justo un día después de este accidente de coche, el que era todavía marido de Elvira estaba Julio Iglesiando con una casada, apareció el marido y le midió el lomo tan fuerte que se cargó al marido de Elvira. Debido al fallecimiento de este, Elvira y Puccini ya tenían vía libre para casarse, y eso hicieron. El matrimonio iba muy mal, porque a él se la pegaba con todas, vaya. Así que Elvira era una celosa con motivos. La familia contrató a una joven para las labores del hogar. Un día, Elvira, ya casada con el músico, vio algo entre la muchacha y su marido que la hizo sospechar,
y acusó a Doria de tener una aventura con el compositor. La verdad es que Elvira insultaba bastante a la chavala, como puedes leer en esta carta que escribió Puccini y que tienes que pausar el vídeo si la quieres leer bien. Doria no pudo soportar la presión y acabó tomando 3 pastillas de cloruro de mercurio. 8 giorni di agonia. E la mia mamma andò a trovarla, Doria, perché l'hai fatto? E lei disse, mi sono pentita, ma ormai non c'è niente da fare. E dopo morta l'hanno trovata che era ancora vergine. Doria era virgen y su familia denunció a Elvira por difamación. Elvira se largó a Milán, no asistió al juicio y fue condenada a 7 meses y pico de prisión y a pagar una multa de 700 liras. 2 días después, le escribió una carta a Giacomo en la que decía, básicamente, «Oye, que me van a meter en el trullo, ¿no vas a hacer nada?». Así que los abogados de Puccini apelaron y consiguieron sustituir la prisión por una cantidad económica que no queda muy clara, pero que fue suficiente para que la familia de Doria se hiciese una casa y pusiera un monumento en su honor. Como salseo, en 2007 se encontraron unas cartitas que demuestran que el compositor tenía un romance con la prima de Doria y tuvieron un hijo. Bueno, pues el estreno de su siguiente ópera fue desastroso porque ensayaban menos que Rossini. Más tarde falleció Ricordi, su principal editor, y ahí se acabó el periodo más productivo de Puccini. No obstante, compuso una obra inspirada en el lejano oeste y que se inauguró en el Metropolitan con Caruso. Por cierto, Giacomo creó el papel principal masculino expresamente para este cantante. Asistió al Festival de Bayreuth de Wagner con un nombre falso, porque iba con una amante. Cosima Wagner descubrió su identidad. Quiso presentarse a Giacomo y este se hizo el loco diciendo «No, yo no soy Puccini». Después creó una ópera que no funcionó mucho y más tarde compuso... espera, no me lo digas. ¿Otra ópera? ¡No! 3. Puccini estaba ya bastante mal de salud. Fumaba desde antes de nacer y esto le provocó dolores de garganta crónicos que terminaron en un cáncer de garganta. Además, cerca de su casa del lago construyeron una fábrica, lo que le quitaba bastante inspiración y encanto a la zona. Aún así, quiso componer su última ópera, ambientada en China, un país que nunca visitó, pero del que un amigo trajo unas cajitas musicales pequinesas y usó las melodías de dichas cajitas para componer ciertas partes de la obra. Lamentablemente, no pudo culminar esta obra porque Giacomo comenzó en Bruselas un tratamiento con un collarín de radioterapia, ya que la radiación estaba de moda. Este tratamiento le provocó una hemorragia incontrolada que terminó en un infarto, y Puccini falleció el 29 de noviembre de 1924 con 65 años. Como veis, casi nadie asistió al entierro. Fue enterrado en la tumba de la familia Toscanini de Milán, pero luego el hijo de Giacomo lo trasladó a una capilla de su villa en Torre del Lago. Musicalmente, Giacomo Puccini es digno representante de la ópera italiana y es considerado la figura más importante de la Italia operística actual, el sucesor de Verdi, si es que existe. Sus primeras obras cumplen con la ópera romántica y tradicional de finales del XIX, y luego desarrolló un estilo basado en el verismo. El verismo, tanto en música como en literatura, intentaba retratar el mundo con mayor realismo, y sin haberlo planeado me ha salido un pareado. Además, 3 óperas de este maravilloso creador de melodías están entre las 10 más representadas del mundo. A nivel personal, Giacomo era muy fan de las nuevas tecnologías, vivió el nacimiento de la luz y tuvo varios coches y lanchas motoras. También tuvo el primer teléfono de su zona e instaló en su jardín una especie de aspersores y un sistema de apertura automática de puertas. Tenía radios, cámaras de fotos y hay algún vídeo de él en Full HD, como estáis viendo. Extrañamente, el cine nunca le llamó demasiado la atención, aunque quizás se deba a que no llegó a conocer las películas con sonido. Como curiosidad, él mismo se describía como apasionado cazador de aves acuáticas, buenos textos y bellas mujeres. Alma Mahler decía que era uno de los hombres más guapos que conocí en mi vida. También era colega de inventores como Marconi o Edison, y este último le regaló un fonógrafo, pero a Giacomo no le gustaba mucho este invento porque no veía claro lo de poder cobrar derechos de autor, porque el fonógrafo era el internet de hace un siglo. Para terminar, podría contar que pusieron su nombre a un asteroide, a 2 conservatorios o a un trozo de la Antártida, pero como he encontrado un audio con su voz original, pues mejor que culmine Puccini. Ringrazio con tutto cuore l'egregio signor Biafora per le gentili parole pronunziate. Sono veramente grato al gran pubblico di New York per le accoglienze tanto entusiastiche che ha fatto alle mie opere. Accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando America Forever!